¿En verdad son más inteligentes las personas que leen mucho? ¿Importa si es lectura en papel, en digital, pero en texto o en audiolibro? ¿Cuántos libros debemos de leer al año? ¿Para qué? ¿Qué le hace a nuestro cerebro? ¿Qué onda con nuestra calidad de vida? ¿Qué tanto es verdad de tantos mitos que hay en torno al mundo de la lectura, de la ortografía y de varios temas semejantes? De eso y más vamos a platicar el día de hoy aquí en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y el día de hoy trayendo un tema que tenía pendiente ya hace bastante tiempo, y te voy a decir por qué. Yo soy una persona que pasó cerca de 30 años con muy mala ortografía, pero muy mala ortografía. Ya se los he platicado en otros lados, ya lo hemos comentado en conferencias, en el podcast, lo he dicho en entrevistas, pero yo pensé que yo había nacido con mala ortografía, que yo era así, ¿no? Yo era de los que no sabían la diferencia entre una bala o un barco, vaca, burro. A mí me chocaba que me dijeran con B de burro, con B de vaca. Y yo decía, pues con cuál de las dos escribirá burro y con cuál de las dos escribirá vaca. Y luego me decían, pues es que mira, si lleva M, entonces lleva B. Y si lleva N, entonces lleva V. Ay, jole. Y yo decía, ¿y cómo sé si lleva N o lleva M? Si suenan tan parecidos. Y para mí era verdaderamente un martirio. Mi mamá se quejaba de mi ortografía cuando era niño. Mi maestra de la preparatoria leía mis ensayos enfrente del grupo solo para detenerse en cada uno de los errores ortográficos. Ya luego llegaba a algunos en los que se inventaba y decía, ay, Rafa, es que no es posible que hayas escrito cajón con G, ¿no? Y entonces empezaba a hacer este tipo de chistoretes. Y a mí en general siempre me costó trabajo el tema de la lectura. Yo aquí trato de recomendarles cada que puedo algún libro que estoy leyendo, algún libro que haya terminado recientemente, alguno que me guste un montón. Entre otras cosas porque yo sé que a ustedes les gusta que yo les haga estas recomendaciones de textos. Pero créanme que me llevó mucho tiempo empezar a leer. En mi casa no había muchos libros. Teníamos un muy pequeño librero, muy desnutrido, con algunos de los libritos que me habían dejado a mí en la primaria. Pero no teníamos grandes textos, por ahí algún manual técnico de mis papás que son ingenieros, pero en mi casa no se leía mucho. Yo creo que mi mamá ha leído más que mi papá, sin duda alguna, y a mi mamá sí le gusta el tema de leer una buena novela o leer algún texto por ahí interesante, a lo mejor de desarrollo personal, pero tampoco es que sea la gran lectora, ni que esos textos que ella había leído anduvieran por ahí en la casa. Entonces yo recuerdo por ahí, por ejemplo, que estaba El Caballero de la Armadura Oxidada, se llamaba, ¿no? Y me acuerdo de la portada y por ahí andaba, pero poco. Y la lectura tiene mucho que ver con temas culturales, con temas sociales, con temas económicos, con temas familiares. Y el tema es que cuando no leemos mucho o cuando tenemos mala ortografía, por temas de juicio de valor cultural, lo relacionamos mucho con ser personas tontas. Y si de por sí es difícil el tema de el síndrome del impostor,
cuando alguien empieza a sentirse tonto, pues se aleja de esa temática. Le pasa algo parecido a las personas que sufren algún tipo de obesidad o tema corporal y que pues se les recomienda hacer ejercicio, pero salir a correr al parque, mucho menos meterse a un gimnasio, a una clase grupal, se siente un juicio inmediato porque pues como que uno no pertenece a ese mundo. Y entonces cuando te pasa eso, pues te alejas. Si de por sí no hacías ejercicio, con esos juicios de valor, menos haces ejercicio. Si de por sí no leías, pues con eso menos lees. Si de por sí te criticaban por tu manera de vestirte, por tu estética, pues menos vas y te haces un corte de cabello y un maquillaje y te compras un vestido nuevo. Y entonces se va ampliando la distancia entre los que sí y los que no. Aquí hablando específicamente del tema de la lectura, pues lo hemos relacionado muchísimo con el asunto de la inteligencia y entonces es de las cosas que tenemos que empezar a platicar. Lo primero que quiero revisar contigo es qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos. Leer es una actividad neurológica muy compleja. Leer tiene que ver con la percepción visual, con el lenguaje, con la memoria, con la atención, con las funciones ejecutivas y con la imaginación. Mira, a mí me llamó mucho la atención cuando aprendí neurología y pasé por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y entonces me decían que una de las maneras más sencillas de evaluar el cerebro de una persona era pedirle que dibujara un reloj y que pusiera el reloj al 10 para las 3, por ejemplo, ¿no? Y ya, es todo lo que tienes que pedir. Entregas una hoja de papel y por supuesto que cada vez hemos ido perdiendo más y más el uso de los relojes análogos, redondos, con manecillas. Y entonces hay muchas personas que ya cuando dicen, oye, reloj al 10 para las 3, pues ya le ponen ahí 2, luego 2 puntos, 50, ¿no? Y ahí está tu reloj, que también sirve y también es importante. Pero es interesante cómo a la hora de dibujar un reloj redondo con manecillas, necesitas sacar muchas de las funciones cerebrales que tienes y que entonces te implica primero generar una esfera, ¿no? O sea, ya hacer un círculo implica coordinar ojo, mano, memoria y atención. Así de simple. Un círculo. Y luego entender que el reloj adentro del círculo lleva 12 horas. O sea, hay que escribir 12 números. Y entonces, pues necesitas memoria para acordarte de cómo es un reloj y poner las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 y las 6. Y luego ahí te das cuenta de que muchos pacientes pues ponen 12, 1, 2, 3, 4 y hasta ahí llegaron porque se les olvidó qué estaban haciendo y así te lo entregan y te das cuenta en un ejercicio tan sencillo que poner el círculo, poner 12 arriba, 6 abajo, 3 de un lado, 9 del otro y luego rellenar los puntos intermedios 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, pues implica procesos cognitivos muy complejos y luego las manecillas y cuál es la larga y cuál es la chica. Y es algo que parece muy sencillo, pero que implica muchas funciones cerebrales. Pues lo mismo pasa cuando leemos y parte de lo que hacemos en la neurología es pedirle a alguien que lea un texto. Y entonces yo aquí tengo mi tableta con la que voy haciendo diferentes anotaciones para el programa. Y entonces, oye, se le entrego a un paciente y le digo, por favor, léeme lo que está ahí en la tableta y explícamelo. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando leemos? Explicar que la lectura es una habilidad cultural reciente y que el cerebro utiliza múltiples sistemas: percepción visual, lenguaje, memoria, atención, funciones ejecutivas, imaginación. Leer obliga a integrar simultáneamente todos estos sistemas. Ok, perfecto, ya lo leíste. Ya el simple hecho de leer este texto que está aquí en mi tableta implica la memoria, implica la atención,
implica la lectura de los códigos, y luego si le pides a la persona que te diga lo que leyó, pues es otro nivel más del proceso neurológico cerebral, donde dices, bueno, pues mira, la primera parte donde nos dice que leer es una habilidad reciente. Pues ya solo explicar eso implica un proceso de alto nivel. ¿Por qué leer es una habilidad reciente? Porque acuérdate que llevamos entre 5 y 10 mil años de utilizar palabras escritas. Entonces, pues dependiendo un poco a quién le preguntes, pero llevamos como 10,000 años de historia los seres humanos. Recuerda que existimos hace 300,000 años y apenas hace 10,000, 5,000 es que empezamos a tener textos como humanidad. Porque empezaron algunos elementos por ahí y por allá, pero realmente poder tener un texto y poderlo leer es algo muy reciente. Y entonces son habilidades aprendidas que no son innatas a nuestra naturaleza y que por tanto implican un esfuerzo importante. Entonces, bueno, de aquí entender que leer es un ejercicio que nos da beneficios. Leer nos permite, sobre todo, y aquí es lo que me llevó a hablar de este programa, el incremento de la reserva cognitiva. Cuando tienes síntomas iniciales de demencia, cuando empiezas a presentar Alzheimer o demencia vascular o algún tipo de estas demencias que son las principales, tú tienes una reserva cognitiva. Tú tienes una biblioteca metida adentro de tu cabeza con información, con temas de memoria, con experiencias. ¿Te acuerdas cómo se veían las esferas de memoria en la película de Intensamente, de Inside Out? Pues así hay un montón de esferas en tu cabeza que están, ¿no? con libreros y libreros y libreros llenos de libros o de esferas de memoria, o llámales como quieras. Y lo que va haciendo la demencia es que va haciendo que se te olviden cosas, como si se cayeran los libros o se rompieran las esferas, y entonces vas perdiendo la memoria. Evidentemente, mientras más esferas tengas, mientras más libros tengas, mayor reserva cognitiva y menos se te va a notar que ya tienes síntomas de demencia. No es que te vaya a evitar que te dé demencia, pero sí te vas a mantener funcional durante mucho más tiempo si es que te da. Y entonces, leer te da una reserva cognitiva importante, te da mayor uso del lenguaje, y el lenguaje sirve un montón para aprender a manejar emociones, para dialogar con los demás, para llegar a acuerdos. En la medida en la que mejor sabes hablar y comunicarte, tu vida en muchos sentidos va a ser mejor. Leer es solo una de las maneras en las que puedes aprender a comunicarte mejor. A mí me sirvió mucho aprender a hacer teatro, y sobre todo del teatro, aprenderme diálogos de personajes, porque entonces me empezó a llenar cuando yo era adolescente de palabras que me permitían interactuar mejor con los demás. Y entonces yo, que era una persona extremadamente tímida, y cuando eres tímido te da esta sensación de que como que no sabes qué decir, como que te quedas en blanco, ¿no? Llega una chica y te dice, hola, oye, ¿te gustaría ir a una fiesta hoy en la tarde? Uno no sabe qué decir. En la medida en la que has escuchado a muchas personas hablar, en la medida en la que has leído a muchas personas que te cuentan historias, en la medida en la que tienes palabras adentro de tu cabeza, es muy fácil que empieces a decir cosas como, sí, gracias, ¿de qué es la fiesta? ¿Qué festejamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a haber? ¿Necesitas que lleve algo? No, y empiezas a tener palabras para contestar ante una discusión, por ejemplo, ante un debate en el trabajo, ante N cantidad de circunstancias donde tener palabras es importante. Una de las formas en las que puedes tener palabras es a través de la lectura. Pero, por otro lado, dado que leer y escribir pues requieren ciertas condiciones de vida, pues se empezó a relacionar mucho con personas de alto nivel socioeconómico.
Y entonces también apareció una cosa de discriminación. Las personas que no saben leer y escribir son menos valiosas que las personas que sí sabemos leer y escribir. Y esto es un absurdo total. Esto no es cierto. Y por más que queramos y por más que lo hemos investigado científicamente, no hay una relación entre el coeficiente intelectual y el nivel de lectura de una persona. Puede ser que sí, puede ser que una persona muy inteligente tenga mucha lectura en su haber. Puede ser que una persona menos inteligente haya leído mucho menos. Pero también encontramos personas muy inteligentes que han leído poco y personas que han leído cada cosa que no les ha servido absolutamente de nada. La ciencia no respalda que la lectura te haga inteligente per se. Lo que sí es que la lectura te da entonces esta reserva cognitiva, mejora tus capacidades de comprender una comunicación, incrementa tu vocabulario, te da mayor memoria, mejora mucho tu capacidad de poner atención. Y aquí hay un punto importantísimo, porque si algo está haciendo el hipercontenido, los estímulos rápidos de este mundo en el que vivimos hoy en día, es fragmentar nuestra atención. Las personas le ponen menos atención a las cosas y eso nos está generando problemas importantes. Pues leer puede incrementar mucho tu atención, pero también escuchar podcasts. Y es muy notorio cómo alguien que viene al podcast de Supracortical y se avienta 45 minutos, una hora de ponerme atención, tiene un nivel de comprensión de los temas que voy presentando mucho mayor que alguien que solo lo ve en un video corto de unos minutos. Claro, esto simplemente lo que nos dice es que nos hace bien trabajar nuestra capacidad atencional. Y de ahí entonces pues mejora tu capacidad de inferencia, te da mayor empatía y te permite entonces generar una serie de beneficios neurológicos. Pero vamos a platicar un poco más de la lectura ahora que regresemos de un pequeño corte en este podcast que se llama Supracortical. Platiquemos entonces, ¿es igual leer en papel que leer en electrónico que escuchar un audiolibro? La respuesta obvia es depende. Depende de ¿es igual en cuanto a qué? ¿Es igual? No, nunca va a ser igual una cosa que la otra, por eso son mecanismos diferentes. Va a ser distinto tener un libro en tus manos y abrirlo que tener una tableta electrónica y leer textos digitales que escuchar un audiolibro. Oye, ¿va a ser mejor? ¿Mejor para quién? ¿Mejor en qué? Pues mejor para nuestro cerebro. No. O sea, se han hecho experimentos y se ha llegado a la conclusión de que sí hay algunas ventajas que observamos en personas que leen en papel cuando leen un texto en papel contra si lo leen en digital o en audiolibro. Pero entendamos que esto es muy relativo, en el sentido, sobre todo, de entender que cuando estamos leyendo en papel hay menos probabilidad de que en el entorno y que particularmente eso que estamos leyendo nos distraiga. Mira, yo en este momento estoy grabando un podcast y estoy frente a mi tableta y estoy leyendo un texto frente a mi tableta. Y me apareció una notificación ahorita que lo estoy platicando contigo. Oye, no se te olvide que tienes una cita en 10 minutos. Y digo, ¡ay, híjole! Y entonces empiezo a pensar, ¿cómo? Tengo una cita en 10 minutos, pero estoy grabando podcast. ¿De qué me hablan? ¿Por qué no me avisan antes? Y ya me distraje del texto. Ya lo que estoy leyendo en el texto quedó relegado porque algo me sacó de ahí. Lo mismo pasa cuando estás escuchando un audiolibro y de repente alguien te habla por la calle o de repente algo sucede o vas caminando, estás haciendo ejercicio y
hay mayor probabilidad de que te distraigas. Si tú creas un entorno para ponerte a leer en físico, pues tú sabes que no puedes estar haciendo ejercicio y leyendo en físico. Tú sabes que no puedes estar recibiendo notificaciones dentro de un libro y entonces hace más probable que mantengas la atención. Pero esta idea de que, es que los libros son una cosa maravillosa, no es del todo cierto, ¿no? Entonces, la información nos dice a nivel científico que todas las vías nos permiten aprender, todas. Y que el papel ciertamente nos va a destacar porque podemos poner un poco más de atención y por tanto tener una comprensión un poco más profunda. Pero si tú apagas las notificaciones, te pones en un entorno tranquilo, por ejemplo, en una biblioteca, y te pones a leer en digital, vas a tener el mismo nivel de comprensión profunda que si lo leyeras en un libro físico. Pero claro, es mucho más probable que si traes el texto en digital, lo estés utilizando en entornos de mucha menos atención. Ahora, además, donde sí gana un poco el libro físico es que se relaciona con tu memoria de una manera diferente, porque no solo lo ves, sino que lo tocas, lo hueles, te da una percepción espacial, ¿no? Incluso hay quien lo saborea porque le está poniendo saliva al libro y luego pues cada vez que regresas el dedito a la boca, pues te sabe al libro, ¿no? Y entonces dices, sí, esa información venía al principio del libro. Creo que doblé la hojita ¿no? Y entonces te da referencias espaciales, una retroalimentación táctil, te da una posibilidad de poner atención de una manera distinta, pero de una forma no necesariamente tan llamativa, ya cuando lo comparas a nivel científico estadístico. Lo importante es leer y lo importante, por supuesto, también es qué cosas leer. Incluso cuando es en audiolibro, tú tienes que hacer procesos cerebrales importantes para decodificar la información y entonces traducir signos en imágenes y entonces eso te permite imaginar y estar generando toda una información que al final te permite aprender. Por supuesto, el texto físico te va a pedir que hagas movimientos oculares igual que el texto electrónico, a diferencia del audiolibro, ¿no? Vas a hacer una serie de movimientos que se han relacionado con la interconexión entre los hemisferios y con el procesamiento, por supuesto, también de las palabras escritas, que son todo un universo, y con ello de la ortografía y la puntuación. Cuando tú escuchas un audiolibro, pues naturalmente quien está haciendo la narración va haciendo pausas y respiraciones y va poniendo énfasis en ciertos tonos y en ciertos personajes y demás. Pero cuando tú lo estás leyendo en texto, ya sea físico o electrónico, tú tienes que hacer esa traducción del énfasis de los personajes, de los signos, si es de admiración, si es de interrogación, de los puntos y las comas, ir separando las ideas por párrafos, por capítulos, y eso te va dando otra información. Entonces ahí de nuevo hay un cierto extra puntaje ganador para el libro físico o al menos el electrónico sobre el audiolibro, pero ya al final de cuentas no es tan relevante. Lo que nos dicen las investigaciones es que sea en físico, en electrónico o en audiolibro, funciona para aprender. Y no solo eso, funcionan para aprender los libros, los podcasts, los videos, las clases presenciales. Funciona. Lo importante es mantenerse aprendiendo todo el tiempo. Bien, vamos a hacer un corte y regresamos al tercer bloque de este episodio de Supracortical, platicando sobre la lectura y los procesos cognitivos.
¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso platicando sobre la lectura y los procesos cognitivos y vamos a entrarle a la temática de la ortografía. Pero, por supuesto, te invito a que me sigas en Instagram en @RafaLópezDR y a que le des una visitada a mi página web rafalopez.net. Ahí voy a estar tratando de concentrar toda la información. Ahí encuentras mis redes sociales, ahí encuentras las publicaciones que estamos sacando, el primer libro y que me encantará que lo tengas en físico o en electrónico o en audiolibro. Estamos en proceso de publicación. En cuanto esté, te voy a decir, ya está y vas a encontrar la información en la página web. Ahí encuentras sobre el podcast, sobre los videos. Ahí, por supuesto, va a haber un enlace para que tomes los cursos que están dentro de horizonte1.com y todo lo demás en rafalopez.net. Bueno, por cierto, insisto que en este momento que estoy grabando el episodio, todavía la página está caída porque como la estoy renovando yo solito y me gusta investigar cómo hacer las cosas yo solo, pues la tiré y no la he levantado, pero ahí lo vamos llevando. Bien. Oigan, ¿y la ortografía es de gente inteligente o no? ¿O qué? ¿Está muy mal tener mala ortografía? ¿Es en verdad un pecado terrible? Ay, pues mira, sí y no. Depende de a qué punto de la ortografía, la gramática y la redacción nos referimos. Es bueno tener una buena ortografía y vale la pena aprenderlo. Además es divertido porque te permite aclarar cosas con mucho cuidado. Ya les he platicado que pues pasé casi 30 años con mala ortografía y que entonces tomé un cursito de 2 meses. De verdad fue una cosa breve. Yo no me acuerdo si eran 2 clases a la semana, una cosa así. O sea, habré tomado 8 clases de ortografía y redacción y ¡pum! Se disparó mi ortografía de una manera increíble. Y yo dije, bueno, ¿por qué nadie me metió a un curso de ortografía y redacción en mi vida? Bueno, pues tuve que hacerlo yo en algún momento y fue muy divertido. Pero además jugábamos durante el curso con el manejo de las comas y dónde iban las comas y dónde iban los acentos. Y a la hora de que pones un acento dice una cosa o lo quitas y dice otra. Pero particularmente me enamoré de la coma y todavía la tengo impresa por acá y enmarcada en un muy bonito cuadro que tengo acá en la sala. Porque la coma, hay esta frase lindísima del autor de Rayuela que dice, la coma, esa puerta giratoria del pensamiento. Es una frase de Cortázar, Julio Cortázar, donde te dice cómo, dependiendo de dónde pones la coma, ¡pum!, te manda para un lado o para otro y significa una cosa o la otra. Es una puerta giratoria del pensamiento. Es importantísimo aprender a poner las comas donde van. Es importante aprender a poner los acentos. Es importante aprender a diferenciar entre una palabra que lleva V con otra que lleva B, B alta, B larga, le dicen de muchas maneras, que lleva S o C o no. Es importante para que cuando te estás comunicando a través de texto, pues digas lo que quieres decir y no otra cosa. Pero hasta el momento los estudios científicos nos dicen que no hay diferencia en temas de inteligencia entre quien escribe con buena ortografía y quien no escribe con buena ortografía. Esa es la verdad y esa es la ciencia hasta el momento. Pero la ortografía, por supuesto, que la hemos relacionado a través de juicios de valor con temas culturales como la educación, la lectura, la memoria, ¿no? Y entonces, pues, de nuevo, naturalmente, personas que tienen buena ortografía suelen tener mayor nivel académico.
Y si tienes mayor nivel académico, probablemente perteneces a grupos socioeconómicos con mayor nivel de privilegio. Y entonces, de nuevo, rechazamos a los que no son de alcurnia como nosotros. Esto, de hecho, fue uno de los grandes elementos que hicieron importante a San Juan Bautista de la Salle. San Juan Bautista de la Salle, que es el santo de los educadores, ¿no? Tiene que ver con la educación, porque antes la educación estaba reservada para aquellas personas que únicamente hablaban en latín. Imagínate tú que, un poco como todavía sucede, pero ya no tanto, la información única y exclusivamente estuviera escrita en inglés de Inglaterra. Nada más. Y que la manera en la que se escriben todos los textos, novelas, artículos científicos, libros de divulgación, todo estuviera exclusivamente en inglés de Inglaterra. Pues dejaría lejos de esa información a muchísimas personas. Y entonces San Juan Bautista de la Salle dijo, no, ¿cómo que solo en latín? Tenemos que explicar esto en el idioma que hablan las personas de esta región. Y entonces se empezó a tropicalizar esa información para que fuera accesible para todas las personas. Hoy en día, además, ya tenemos estas herramientas de inteligencia artificial donde le pones a ChatGPT un texto en inglés o se lo pones en francés y le dices, oye, ¿qué dice aquí? Y te lo pone en tu idioma. Y eso es una cosa importantísima. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de discriminar cada vez menos a las personas que no tienen la ortografía que nosotros consideramos que debe ser importante. Sin embargo, recomiendo que las personas aprendan ortografía. Sí, por supuesto que lo recomiendo, pero sin juicios de valor, entendiéndolo como algo que puede ser una herramienta divertida, pero no como algo que está bien o mal y que es de buenas o malas personas o de personas inteligentes o personas tontas. Lo que sí es muy interesante es que los signos de puntuación sí han mostrado en términos cognitivos ayudar a procesar mejor lo que estás sintiendo y pensando. Y ahí sí vale muchísimo la pena que aprendas a usar el punto, la coma, el punto y coma, los paréntesis, los signos de interrogación, los signos de admiración, la diferencia entre un punto y seguido, un punto y aparte y un punto final. Muchas veces en una terapia psicológica te van a pedir que escribas cosas, ya sea ahí en el consultorio o de tarea, pero te van a pedir que escribas. Porque de repente uno dice, ¡ay, es que estoy sufriendo! Es que... Oye, ¿qué pasó? No, pues es que fíjate que me dijo que me hizo... Y no se vale porque entonces yo... A ver. ¿No? Tengo por aquí en los episodios de Supracortical un episodio que se llama Diario Emocional, donde te pido que escribas lo que te pasó en 3 párrafos diferentes. Que pongas lo que pasó objetivamente, después lo que sentiste de lo que pasó y finalmente lo que vas a hacer al respecto. Te estoy pidiendo que ordenes tus ideas, que pasen por un filtro cognitivo y de repente leo, ok, a ver, perfecto, sí. ¿Qué le vas a pedir a tu pareja? Es que no sabes, maldito desgraciado, porque fíjate que me hizo... Ok, bien. A ver, estamos en terapia. ¿Qué le vas a pedir a tu pareja? No, pues que no se pase. Ok, ¿qué significa que no se pase? Objetivamente hablando, ¿qué le vamos a pedir? Algo que se pueda fotografiar, poner en la agenda, llevar en un registro. ¿Qué le vas a pedir? No, pues es que sí se pasó porque... No. ¿Qué le vas a pedir? Y cuando te sientas frente a una hoja de papel y tienes que explicar qué pasó, qué sentí, qué voy a hacer, qué le voy a pedir, ya no está tan claro. Ya no está tan claro
¿Por qué me divorcié? Ya no está tan claro cuál es el problema. Ya no está tan claro. Porque necesitas procesarlo y poner puntos y comas y diferenciar entre el punto y seguido y el punto y aparte. Y diferenciar al menos estos 3 párrafos con punto y aparte y con punto final. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué voy a hacer? Las comas. Hay una coma que es mi coma favorita. Le llaman la coma asesina. Porque la ponemos a la mitad, porque como seguimos creyendo ilusamente que la coma sirve para respirar y la coma no sirve para respirar. La coma sirve para decir que ahí terminó una idea, pero que esa idea tiene más información al respecto. Y entonces de repente podemos construir una idea larga que no lleva coma, o una pequeña idea que lleva una coma y luego una aclaración. Pero cuando partes por la mitad, el sujeto del predicado se llama la coma asesina, porque rompes una idea. Entonces es muy importante que entendamos que si hay una recomendación aquí que tiene que ver con tu salud mental, es aprender a utilizar los signos de puntuación y utilizarlos para explicar qué pasó, qué sentiste, qué decisiones vas a tomar. He hecho ya en varias ocasiones el retiro de autobiografía novelada, porque cuando tú cuentas tu propia historia, así sea un pequeño fragmento de tu vida, aquel día en que mi pareja me dijo que se quería divorciar de mí, ¿no? El simple hecho de que aprendas a escribirlo te permite procesarlo emocionalmente diferente. Y entonces, mucho de la terapia, mucho de la inteligencia emocional que le compartimos a un niño, a una niña, a un adolescente, implica separar ideas a través de puntos, comas, signos de admiración, de interrogación, y aprender a decir no, coma, yo siempre estaré contigo. Y no decir una cosa como, no sé si estaré contigo. O sea, no, y aprender a separar una cosa de la otra, de no te fui infiel a no, coma, te fui infiel. O en México que utilizamos mucho el no, sí, no, 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 sí, sí, no, no, sí, sí. No, dependiendo del énfasis que le pones a la palabra, significa una cosa o significa la otra. Entonces, es muy importante entender que si alguna recomendación te voy a dar es hacia aprender a utilizar correctamente los signos de puntuación hasta cuando escribes en WhatsApp. Por favor, sí, ahí tener la oportunidad de poner los puntos donde van. Finalmente, leer es importante, pero trata de leer diferentes cosas. No siempre tiene que ser una novelita, no siempre tiene que ser una cosa así como sencilla. Éntrale a textos más complejos de divulgación científica, a textos científicos propiamente, más allá de la divulgación. Es interesantísimo cuando leemos teatro. Por ejemplo, ahí te recomiendo mucho la obra de The Important to Be Earnest. Es una obra de teatro que se ha traducido en su título al español como La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. Oscar Wilde tiene solo una novela, que es El retrato de Dorian Gray, que te recomiendo muchísimo, muchísimo, vale mucho la pena. Pero esta obra de teatro, The Important to Be Earnest, Earnest en este inglés como más de Inglaterra, como más antiguo, earnest es ser honesto, pero también se puede traducir como ser Ernesto, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de llamarse Ernesto, la importancia de ser honesto y la importancia de llamarse Ernesto. Y entonces, Wilde, que tenía estas formas de jugar con el lenguaje que son maravillosas. Bueno, léete por ahí una obra de teatro, lee un poco de poesía, lee un texto de divulgación, lee diferentes cosas,
pero sobre todo la recomendación es busca espacio y tiempo adecuado para leer. Que no sea una cosa superficial, que no sea algo de rapidito. Oye, quiero aventarme un audiolibro en 2x para acabar rápido. ¡Ah, bien! Pero de tanto en tanto, escúchalo a su velocidad original o a 1.3 no, date tiempo. Oye, voy a leer en electrónico. Muy bien, pero apaga todas las notificaciones. Ponlo en modo avión y ponte en verdad a leer media hora, a leer 1 hora, a trabajar sobre la atención. Es mucho de lo que nos ayuda, por ejemplo, el ejercicio de la meditación. Pero, oye, no, es que yo soy de los que defienden los libros físicos. Ah, muy bien. Solo no lo dejes y de nuevo trata de buscar diferentes tipos de libros físicos, unos grandotes como imágenes, ¿no? Que tengan imágenes lindas y divertidas, algunos que sean solo de fotografía, otros que sean textos de letra pequeña, ¿no? A renglón cerrado y leer diferentes cosas. ¿Es bueno leer? Por supuesto que sí. ¿Debemos de discriminar a las personas que no leen o que tienen mala ortografía? De ninguna manera. Por supuesto que no. ¿Es mejor como persona ser de esos que leen libros físicos en comparación a aquellos que solo escuchan audiolibros? Definitivamente no. Lo importante es que nos comuniquemos, lo importante es que nos divirtamos escribiendo, leyendo, escuchando. Lo importante es que aprendamos de todo y de todos y que sigamos aquí en este mundo teniendo la oportunidad de tratar de hacer nuestra vida un poquito mejor. Yo soy el Dr. Rafa López, soy psiquiatra. Este es el podcast de Supracortical que encuentras en audio y en video en todos lados. Tú pon en todas partes Rafa López Psiquiatra y ahí aparezco. Te agradezco muchísimo. Platicamos la próxima ocasión. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.